Me regaló una Biblia, me regaló un CD, me regaló un libro, eh, como que me preparó sin conocerme para que yo estuviera, bueno, porque lo del Señor Él todo lo hace perfecto y siempre trata con nosotros como somos nosotros. Y yo recuerdo que en ese CD que me regaló eran canciones de René González y había una canción que decía que hasta el sol de hoy, cuando ella me dijo el tema, la recordé mucho. La canción dice al comienzo: mi barca se está hundiendo y nada yo puedo hacer. Ayúdame, capitán, porque voy a naufragar. Y ciertamente hay tiempos en nuestra vida donde nosotros sentimos que estamos naufragando. Y yo recuerdo que yo tomé esta canción sin saber nada de Dios, porque cuando empezamos en el camino, qué hermoso la gente que haya podido criarse en el Señor. Pero yo venía del mundo con una mujer de 40 años. Y cuando yo empezaba a cantar esta canción sin entenderla al principio, fue como un canto profético porque fue tal cual. Ayúdame, capitán, que voy a naufragar, pero al final de la canción es muy hermosa, al final se los voy a decir después. Y muchos de los buenos resultados que tenemos en la vida, mucha de la victoria que conseguimos en nuestra vida, esa victoria que nos habla la Biblia, se va a derivar de nuestra actitud. Es muy importante la actitud. Si no cambian los pensamientos, no hay forma, amados, de que la vida de un creyente sea la plenitud que nos quiere llevar el Señor. Y hay personas que a veces no pueden apelar a lo bueno de Dios, a esas promesas que Él nos da, debido a que por dentro tienen tal vez, ¿verdad?, una actitud demasiado débil, demasiado endeble, a veces una actitud demasiado enfermiza, a veces es como que estuvieran derrumbadas por dentro. Y a veces tristemente ni cuenta se dan, o sea, no se dan cuenta de que están así. Tú aconsejas, tú aconsejas, tú aconsejas y no, vuelve a seguir el mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, nosotros necesitamos aprender a construir desde adentro, desde dentro de nuestro ser, que es donde empieza esa transformación que el Señor quiere darnos. Yo quería traer háblame, porque a mí también, a veces que uno quiere claudicar, a veces uno quiere dejar la barca ante tantas cosas que se presentan, ante la frustración, ante la impotencia, ante tantas cosas que uno quiere ver dentro de lo que el Señor nos manda hacer y tú no lo ves. Y entonces uno se frustra, esa es la palabra. Pero qué bueno que Dios siempre está ahí con nosotros. Entonces, nuestra convicción viene de esa fe que Dios nos da, de ese don de Dios, de ese regalo. Pero la fe en tiempos de adversidad se puede ir como se va el agua como se va el agua, como corre el agua debajo de una puerta, como que usted agarra un agua y se le va así y usted ni cuenta se da. La fe se va yendo, se fue y se fue desgastando. No, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, amados. Es necesario. Y este tema precisamente se trata de eso, tiene que ver con las actitudes. Amén, amén. Y esto tiene que ver con que nosotros sigamos en la barca en medio de la tormenta. Y se lee en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 16, se lee así: es por esto que nunca nos damos por vencido, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose día a día. Y esta palabra es poderosa y yo amo la palabra del Señor. Dice que el espíritu se va renovando por en base. Ahí mismo el apóstol Pablo lo explica, en base de que el espíritu se va renovando, aunque el cuerpo, como es natural, se va deteriorando, el cuerpo se va desgastando, pero hay un factor que es que nunca nos demos por vencido, dice el apóstol Pablo al final, y así vamos a tener la certeza de que nuestro espíritu se renueva. Entonces significa que el no darnos por vencido va a nutrir mi espíritu, va a alimentar mi espíritu, no alimenta mi carne, alimenta mi espíritu, amado. Nos acoraza, nos protege, y aunque vamos a enfrentar las circunstancias, las adversidades, esas tormentas, esas crisis que enfrentamos todos los humanos, y que sobre todo cuando hay un llamamiento, cuando el Señor nos escoge, necesitamos ser procesados. Sin proceso no puede haber una fe que sea valiente, no puede haber todas esas cosas que el Señor quiere darnos. Entonces, hay algo que es muy poderoso en nosotros, y algo que nos va fortaleciendo, y es que ese espíritu se va renovando, y cuando nos damos cuenta, nosotros somos colaboradores de Dios. Escuche bien esta palabra: colaboradores de Dios. Entonces, tú puedes hacerte parte de ese proceso de renovación
interior, pero si tu actitud es nunca darte por vencido, o sea, el poder seguir ahí, y es que el mismo Pablo lo dice, somos colaboradores de Dios. Entonces, no puedes pedirle a Dios que haga algo al margen de tu actitud. O sea, tu actitud tiene que acompañar a la fe. Tú tienes que acompañar con tu actitud. Dios hace, pero tu actitud tiene que ser diferente, tiene que cambiar. Entonces, cuando uno se encuentra en esas grandes adversidades, en tempestades, usted necesita agarrarse fuertemente de quien ancla la barca, de quien tiene la barca fortalecida y manifestar en su presencia, en la presencia de Dios, en esa intimidad, en esa puerta cerrada que tú nunca te vas a dar por vencido. Amado, la iglesia está llena de gente que viene y que va. La iglesia está llena de gente que se sienta simplemente a calentar silla, y esto es algo que se usa mucho. Y yo antes decía, no, no es así, pero es una realidad, es una realidad. No podemos, de cristianos que no viven a plenitud, que no viven este gozo, que no viven esa paz por encima de las circunstancias. Entonces, es importante que estemos en la presencia del Señor. Y eso lo hará, según el apóstol Pablo, eso lo que va a hacer es que nuestro espíritu se va fortaleciendo de día en día, de día en día. Esto es una continuidad. Lo busqué ayer, lo de ayer fue ayer, hoy lo vuelvo a buscar. Es decir, nosotros nos vamos a renovar por dentro, no importa lo que esté pasando en tu circunstancia de vida, porque el Espíritu Santo va a estar fortaleciéndonos continuamente en medio de esa tempestad, en medio de esa prueba. Entonces, es poderoso, pues que con esta escritura nosotros ampliamos y vamos a ir, ¿verdad? Para poder tener comprensión sobre lo que estamos hablando. ¿Cómo no darnos por vencidos? Sería la pregunta que nos haríamos. Y la gente dice, sí, muy bonito, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo adoptar esa actitud que nos dice el apóstol Pablo? Así que Dios, a través del apóstol Pablo, nos dice, ¿verdad?, que no nos vamos a dar por vencidos, aunque nuestro cuerpo esté muriéndose, nuestro espíritu va renovándose día a día. O sea, no es un consejo, no es una sugerencia, no es una opción, es sí o sí, o sea, tienes que adoptar la actitud. Entonces, ¿cómo no darte por vencido? Entonces, el primer consejo sería que en tu espíritu jamás te rindas. No te puedes rendir, amado. Desde la infancia nosotros vamos aprendiendo lecciones. Aprendemos lecciones buenas, lecciones malas. Qué bueno es gente que vivió en un hogar lleno de alegría, lleno de positivismo, pero hay una certeza, y es que muchas veces no se crece en un hogar de esto, se crece con padres con muchas fallas, con muchas debilidades, que los amamos, ¿verdad? Nosotros mismos, y yo soy madre de 5 hijos, yo también tuve errores. Entonces vamos aprendiendo cosas buenas y cosas malas, se va haciendo una estructura, se va haciendo un molde, y muchas veces les toca crecer a una persona al lado de una persona desanimada, al lado de una persona con mucha amargura, al lado de una persona que es proclive a esa depresión, una persona con autocompasión, una persona acostumbrada a la manipulación, una persona acostumbrada al victimismo. Y entonces todo esto se va impregnando en el espíritu de ese niño, de ese adolescente, de esa atmósfera que nos rodea. Y entonces esa persona, ese niño va a crecer y va a seguir la ruta que le fue trazada, que le fue hecha, y va a seguir el mismo ejemplo que dejó huellas en su alma. Y a veces otras personas, ya siendo adultas, tienen experiencias traumáticas en su vida, sea una pérdida, sea un fracaso, sea una traición, lo que fuera, amado. Y eso les impacta tanto que de ahí en adelante quedaron como derribados por dentro, derribados por dentro. Yo tuve que vivir muy de cerca con alguien que vivió una amargura y un decaimiento toda su vida. Doy gracias a Dios que se fue con Cristo, pero lo tuve que vivir muy de cerca, y eso es muy triste. No hay manera de alegrar un alma así. Entonces, ¿qué está pasando en el espíritu de esa persona? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues está pasando que la victoria, ¿verdad?, no se ha activado, sino que lo que se ha activado en el espíritu de esa persona es la derrota. No se cree capaz que puede ser en algún momento salir victorioso de alguna situación, sino que se queda anclado en una situación. Y conocemos gente que puede ser muy optimista, pero también hay gente que es muy pesimista, y que tienes que a esa persona pesimista
se le tiene que enseñar los claros, las luces en medio de la adversidad, porque no la ven, no pueden ver nada positivo. Entonces, las circunstancias, pues las circunstancias, todos vamos a experimentar circunstancias y vamos a vivir cosas que son muy malas, que son en realidad malas, amados. Todos, todos. Yo mismo dentro de la iglesia viví, yo escuchaba todo lo que estaban hablando y era Dios hablando a mi vida. Yo fui muy rechazada, completamente rechazada, y yo no entendía. Yo llegué a un momento de mi vida que de verdad me creí hija del diablo. Yo le decía, bueno, este cuento me lo inventé yo no soy hija de Dios y yo soy hija del diablo. Si esta gente que es la que sabe dice que soy una hija del diablo, y me cuestionaba y le doy gracias a Dios porque hay hermanos que verdaderamente aman a las almas y me detenían. Y aquí yo me quedé siempre en la barca porque mi gratitud sobrepasaba más allá de lo que cualquiera pudiera pensar, pudiera decir. Entonces, pero eso solo es un episodio de la vida y tú sigues adelante y tú te levantes y sigues con tu camino, y por eso hoy puedo predicar estas cosas con libertad porque yo las he vivido y las voy a seguir viviendo. Si pude superar tantas cosas en mi vida, ¿cómo no superar cualquier cosa que llegue, verdad? Con la ayuda de Dios, por supuesto. Entonces, si tú no superas eso, quedas irradiando hacia los demás esa condición, y vemos líderes que sangran a la iglesia, que latigan a la iglesia. Entonces tienes que revisarte, amado, tienes que ir en oración, tienes que hacer una introspección, ocultarte tu espíritu en oración y preguntarle al Señor, ¿acaso hay algo en mí? ¿Acaso hay algo en mi espíritu? ¿Hay algo que esté captando, que haya dejado una mala experiencia en mi vida? Padre, ¿qué fue lo que me pasó? Me pasó algo en mi infancia que yo no recuerdo. Tal vez hay sombras, hay oscuridad en mi espíritu y por eso soy más proclive a la derrota que a la victoria. Entonces, tú tienes que reaccionar y decir, realmente yo tiendo a estar demasiado desanimado. Tiendo a estar demasiado como en esa tristeza cuando debería vivir el gozo de la salvación y todas esas cosas, Señor, que tú has prometido en tu palabra. Hay tantas cosas por las que tengo que estar contento y tal vez yo termino siempre de una manera al final del día triste, dándole entrada a cosas donde el enemigo puede jugar con mi vida. Entonces uno tiene que ir a hacerse un diagnóstico del espíritu de uno. ¿Cómo estoy yo? ¿Por qué? Porque hay que hacerlo, amados, hay que irse a oración, es fundamental que en tu espíritu tú te digas, yo jamás me voy a rendir, yo no puedo claudicar, yo no me puedo salir de la barca. Así, amado, que jamás te rindas. Cuando pienses en abandonarlo todo, recuerda que Satanás te está observando. Satanás te está observando y empujando a que salgas fuera de la barca, a que dejes todo. El segundo consejo sería, ¿cómo no darte por vencido? Bueno, pues fomenta la convicción de que siempre, siempre, amados, hay una salida, siempre hay una solución. El Señor siempre abre una puerta y si no abre una puerta, siempre el Señor va a hacer camino donde no hay. Donde usted piense que todo está cerrado, siempre el Señor va a hacer algo. Entonces, las personas adultas, cuando yo era niña en Venezuela, yo recuerdo que decían, cuando le oían a uno triste, mamá me decía, muchacha, alégrate, quita esa cara, Liliana, que lo único que no tiene la solución, que lo único que no tiene la solución es la muerte. Todo lo demás tiene solución. Y en esto hay mucha verdad. Hay mucha verdad. Hasta esos problemas donde tú sientes que estás totalmente acorralado, que no puedes, que no hay nada que no tenga una opción opcional, donde no recibimos, donde estamos pensando que ni siquiera la misericordia de nuestro Padre va a llegar a nosotros, uno ahí consigue, amado, consigue en la tranquilidad, en la presencia, uno empieza en el meditar en la palabra, en el reflexionar, uno ahí empieza a tener esa paz y esa tranquilidad. Decía la hermana que llega a la habitación y consigue ese salmo ahí. Inmediatamente Dios hablaba a su vida. Y eso es nuestro Dios, ese es el Dios que nosotros le servimos. Hasta en cualquier situación ahí está Él. Incluso, amado, quien muere en Cristo ya va ganando. O sea, no hay nada que Él no pueda solucionar. No hay problema por grande que sea, por intrincado que sea, que no tenga, amado, alternativas de solución, que no tenga opciones de salida. Y ese dicho en mi infancia tenía toda la razón. Lo único que no se puede remediar es cuando una persona se murió, ya no hay más nada que hacer.
Pero mientras nosotros estemos respirando, mientras estemos de este lado de la vida, tenemos la capacidad de buscar con la ayuda de Dios respuesta a las cosas que nos pasan. Y a veces Él guarda silencio y simplemente esperar en Él y que la paciencia nos lleve esa fe y todas esas promesas maravillosas que conseguimos en la palabra. Y si yo pudiera contarles la cantidad de cosas que he vivido en mi vida, pero no es, estamos trayendo, ¿verdad? No es un testimonio, estamos trayendo palabra. Así que hay mucho tropezadero, hay muchos obstáculos, hay muchas situaciones que nos toca afrontar. Pero aquí estoy sirviéndole a Dios y como dice su palabra, todo obra para el bien de los que amamos al Señor y conforme al propósito somos llamados. Me siento una mujer feliz, me siento una mujer bendecida porque le tengo a Él. Entonces, mi espíritu, uno tiene que decirse a su espíritu, yo me he declarado, y no me gusta declarar, pero yo me he proclamado que soy inclaudicable. Y a mí nadie me aparta de Dios. Yo no me voy a echar para atrás nunca, que yo no tengo nada que buscar en el mundo. Mientras Dios esté conmigo, yo no tengo que buscar nada, absolutamente nada en otro sitio. No hay manera, amados, que yo pueda bajarme de la barca. Entonces, y lo otro, pues yo le estoy diciendo también, ¿verdad? Este segundo aspecto de destacar, que es fomentar en mi mente, no solo en mi espíritu, sino fomentar en mi mente, en mi corazón, en esta persona interior, que todo tiene una salida y que siempre hay una solución en todo, que siempre hay una alternativa y una posibilidad para resolver. El problema de mucha gente es que dentro de la iglesia, incluso, y hablo con cristianos, ¿verdad? Es que muchas veces lo que hace es que se señala al que está pasando una prueba y el que está pasando la prueba, cuando son situaciones, quiere buscar un culpable. O le echamos la culpa al enemigo de las almas o le echamos la culpa a cualquier otra persona. Pero se nos va desgastando el tiempo buscando culpables, haciendo listas de culpables y no nos damos cuenta que estamos siendo procesados por A, por B o por C. El Señor quiere levantarnos y quiere que nosotros nos levantemos con algo que hayamos aprendido durante ese proceso. Y son tantas cosas que aprendemos durante el proceso. Entonces no podemos gastar nuestra alma, no podemos gastar nuestras neuronas buscando el culpable de lo que pasa. Porque buscando un culpable no se resuelve nada, se resuelve concentrándonos en la situación que estamos viviendo, agarrándonos de Dios, abrazando su gracia, yendo a su palabra y ir por esa senda de esas soluciones que se nos van a presentar, de esas respuestas, no en la búsqueda de culpable. Y yo he aprendido y no he conocido ni una sola persona que resolvió un problema de vida haciendo listas de culpables, haciendo lista de justificaciones. Pero lo que yo sí he visto a lo largo de este caminar, ¿verdad? Es a mucha gente resolver, ponerse sereno en medio de la adversidad y comenzar, ¿verdad? A plantear cuáles son sus posibilidades con la ayuda de nuestro Dios. Y de esta manera es que yo he visto salir a mucha gente adelante. Recibir milagros, recibir prodigios y poder salir de situaciones que eran muy adversas. Así que el consejo aquí sería, fomente la convicción de que siempre hay una salida y hay una solución. Esos días difíciles, ¿qué va a pasar en esos días difíciles? Bueno, amado, los días difíciles nos van a recordar que dependemos enteramente de Dios, que le pertenecemos a Dios, que somos de Dios, que no hay manera de escondernos, que no hay manera de pensar que yo puedo en mí hacer lo que yo quiera. Yo dependo completamente de Dios. Y si no dependo, Él me va a recordar de la manera que sea, y particularmente los tratos de Dios conmigo son muy fuertes. Yo he recibido tablazos, he recibido mis cachetones, por decirles algo, kung fu, patada, de todas las maneras, pero es así, Liliana. Mire, yo no quería pastorear, yo no sé cuántos años dije no y no, yo lo quería hacer a mi manera. Nunca dejé de servirle a Dios, porque esto es una responsabilidad tan grande que la gente no se imagina. La gente no se imagina cuando de verdad el Señor ha puesto un corazón pastoral en ti, la responsabilidad que tengo. Pero como yo sé cómo Dios trata conmigo antes de que me mate, porque no quiero hacer, entonces aquí estamos, lloro, me vuelvo a levantar y ahí vamos. Pero, y ¿saben qué? Amo las almas,
amo hacer lo que Él me ha mandado a hacer, pero no es fácil, amado, no es fácil. Esto es apasionándonos día a día de nuestro Dios. Entonces, esos días difíciles nos van a recordar lo mucho que dependemos de nuestro amado. El tercer consejo de cómo no bajarnos de la barca y que nada nos detenga, tienes que persistir en tu camino para que nada te detenga. El apóstol Pablo, y amo al apóstol Pablo, todos, ¿verdad? Le amamos. Escribió en una de sus cartas, él dice, pero una cosa sola hago, una sola cosa hago. Él no dice dos, él no dice tres, él no dice una docena, dice una sola cosa hago, ciertamente, olvidando lo que queda atrás. Te amo, Señor, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Yo prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una sola cosa hago. Y para esto no se necesita un ritual, no se necesita ser un religioso. Se necesita, amado, olvidarnos y proseguir. Usted se cayó, levántese, levántese. Eso es lo que quiere el Señor. Y a veces perdemos tiempo y vida, amados, y fuerzas observando y viendo una y otra vez en un cuaderno, en ese libro de vida, en esa historia que resaltamos con esa tinta fosforescente, el capítulo de la decepción. Y yo soy venezolana y tengo una vena dramática de esas de novela, amado, que solo el Señor me la ha podido sacar. Y ese capítulo del fracaso y lo que me hicieron y todo esto, ¿verdad? Y es como esas personas que gustan de las telenovelas y les encanta volver a ver el capítulo donde más lloraron, el más dramático. Tenemos actitudes novelescas porque somos. Yo soy dramática, amados. Yo soy la reina del dramatismo. Yo lloro y lloro y lloro. Y no vuelva a ver eso. Olvídese de eso. Arranque esa página y bótela porque ya Dios olvidó eso. Ya Dios olvidó eso y usted salió de ahí. Si el capítulo fue malo, pues aprendamos lo que nosotros podamos aprender de él y vamos a darle vuelta a esa página y no permitamos que nada de lo que nos haya pasado se vuelva un distractor. Eso es un distractor, eso es algo que el enemigo de las almas usa para distraernos, como cuando usted entretiene a un niño que le pone juguetes para que usted pueda seguir haciendo oficios. ¿No les ha pasado? Cuando yo crecí a mis hijos, ya mi hijo menor tiene 38 años, calculen, si parí joven. Y yo le ponía esos jugueticos a mi niño para yo poder, bueno, eso es lo que hace el enemigo, utilizando estas cosas, nos pone una distracción. Entonces, nos va a impedir el paso, nos va a robar las fuerzas para poder continuar avanzando. Por eso el consejo que nos da el apóstol Pablo es que nada te detenga, que nada te detenga. Tienes que persistir en tu camino, no te bajes, amado, de la barca, no dejes tu hogar, no dejes tu trabajo que ha sido de bendición, no dejes tu matrimonio, no te apartes de tu familia, no salgas de la iglesia. No te vayas porque te vieron mal, no te vayas porque no te comprenden, no te vayas a menos que Dios te indique, te saque Dios. Y aún sacándote Dios, Él te va a llevar a otro sitio. Él no te va a dejar a la deriva, amado, porque conmigo lo hacía. Entonces, que nada, amado, te detenga, tú persiste en el camino. Yo recuerdo un dicho que he escuchado y aplicado a mi vida, lo escuché en el Señor, ¿verdad? Dice, prefiero un día arrastrando mi vida, pero tomado de la mano de Cristo, que un día arrastrando mi vida de todas maneras, porque nos van a arrastrar, y sin Dios, sin Cristo. A mí no me importa, que venga lo que venga, yo tengo el Señor. Y efectivamente nosotros nos aferramos a Él y seguimos avanzando, aunque vayas a rastras. Aunque vayas a rastras, y a veces vamos a ir a rastras, a veces vamos a ir, ¿y dónde está la fe? A veces decimos, ¿qué me está pasando? A veces yo le digo al Señor, Señor, necesito sentirte, por favor, dame esa sensibilidad, háblame, háblame. Mire, hoy es viernes, ayer los jueves doy discipulado y escuché algo y eso quebró mi corazón. Y yo decía, Dios mío, ¿y cómo yo voy a dar el discipulado si lo que quiero es llorar? Créate esas veces que uno quiere llorar y llorar y llorar. Y el Señor me dijo, el Espíritu Santo me dijo, Liliana, pero por favor, si tú oraste por eso es lo que tú has orado, porque se vayan a otra iglesia, porque no vienen a ti, pues déjalos que se vayan a otra iglesia. Gente que está en el mundo, estoy hablando de eso.
Y yo dije, wow, ¿verdad que uno pone dimensión a las cosas? Y enseguida en el discipulado empecé a escuchar los testimonios de los hermanos, dándole gracias a Dios. Y mi alma fue confortada. Entonces yo igual me van a arrastrar, qué bueno que tengo a Cristo y qué bueno que estamos aferrados a Él. Eh, eh, y, y yo sigo avanzando, aunque sea arrastrada, yo sigo avanzando. Dios te va a bendecir, amado, Dios te va a prosperar, que nada te detenga, tú persiste en tu camino. Y el consejo final, que es el número 4, cómo no bajarte de la barca pese a la tormenta, cómo no claudicarte. Si caes, no te quedes, amado, caído. Tienes que levantarte. Y aparte de levantarte, el Señor va a utilizarte como un instrumento para que tú levantes a otros, para que tú le ayudes a levantarte. Nadie, amado, está exento de caídas. La hermana hablaba de este hombre, su esposo, del pastor de la iglesia. Nadie. Todos alguna vez caemos, todos alguna vez fracasamos, somos derribados, pero dice el apóstol Pablo que podemos ser derribados, ¿pero qué? Pero no destruidos, amados, jamás seremos destruidos. Y es que ser derribado y ser destruido no es lo mismo, no es lo mismo. Uno puede caer, pero uno puede levantarse, uno puede perder una batalla o varias, ¿verdad? Y aún así ganar la guerra. Bendito sea el Señor. Entonces, si te tocó caer en este capítulo de la vida, ¿verdad? En este fragmento de la historia que tú estás viviendo, bueno, vamos a levantarte, que a eso nos ha llamado el Señor. Vamos a decirte, tienes que levantarte. Tú tienes la ayuda de nuestro Dios, tú tienes la ayuda del Espíritu Santo. Demuéstrate a ti mismo cuán grande es tu fe. Cuando tú confías en Dios y ese Dios que te levanta, ¿verdad? Dios te va a dar las fuerzas para poder hacerlo. Y quiero volver al texto bíblico, al texto de inicio. Es un texto poderosamente cierto y dice, segunda de Corintios, recuerden, capítulo 4, versículo 16. Es por eso que, ya va, Señor. Dice que aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Cada día. Es maravilloso, amado. Dice, ¿verdad? Que ¿cuál es el factor que cambia aquí la situación? La situación la va a cambiar el que nunca nos demos por vencido como actitud nuestra. Hágala de usted, el nunca darse por vencido. Tú necesitas adoptar esa actitud porque esto va a formar parte de esa armadura que nos da Dios. Es como un escudo, es como un blindaje que nosotros tenemos para poderle dar la cara a la vida, amado, a las cosas que se presentan. Yo no lo puedo hacer por mi gente, por mi esposo, por mis hijos. Nadie lo va a poder hacer por ti. Nadie te puede sustituir a hacer lo que tú tienes que hacer. Tú puedes ayudar, pero realmente es tu fe, es tu persistencia, es tu actitud la que va a lograr el no bajarte de la barca. No importa lo que tú veas, no importa las noticias que recibas, no importa el menosprecio, no importa lo que estés viviendo, no importa lo que esté pasando alrededor tuyo, nunca te vas a dar por vencido. Y tu espíritu va a comenzar a renovarse y sabes que vas a alcanzar la victoria y sabes que vas a salir vencedor de esa tormenta que tú estás viviendo. ¿Cómo adoptar esa actitud de no darse por vencido, de no abandonar la barca pese a lo que esté pasando? Bueno, les he dado 4 consejos y quiero terminar con lo que decía esta alabanza que yo cantaba y cantaba sin saber lo que decía hasta que al final entendí. Era un canto profético. Decía, segundito. Ustedes la conocen, ¿verdad? La alabanza que les estoy diciendo. Alguien que me diga si la conocen. Dice así: ha pasado la tormenta, el peligro terminó. Miren qué hermoso es esto. El tiempo se ha calmado, todo cambió. Hoy mi barca sigue el rumbo que un día atrás dejó, porque vino mi Jesús y mi barca salvó. La experiencia que ahora tengo me ha ayudado a traspasar las barreras de este mundo y de maldad. Ahora no estoy solo, me acompaña el capitán, que un día salvó mi barca del peligro y la maldad. Dejó todo de mi lado y fuerzas para luchar. Voy en busca de otros barcos que se pierden en el mar. Hay espacio suficiente, todos se podrán salvar. Y seguridad completa, me acompaña el capitán. Ha pasado la tormenta, el peligro terminó.
Hoy mi barca sigue el rumbo que un día atrás dejó, porque vino mi Jesús y mi barca salvó. Amado, nosotros tenemos a Dios, no lo hagamos a menos, no lo hagamos a menos, amado. Es maravilloso lo que Él hace en nuestras vidas. Los procesos no se van a acabar, pero los milagros tampoco se acaban. Los milagros tampoco se acaban. Creo que a veces como creyentes nos falta más gratitud para poder ver las cosas que hace el Señor. Y todo esto que hemos estado hoy hablando tiene un profundo contexto cristiano que nos habla de la presencia y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es a través de esa influencia del Espíritu Santo que podemos encontrar paz, que podemos encontrar consuelo, que podemos encontrar fortaleza, incluso en esos momentos de extrema debilidad, en esos momentos donde queremos abandonar. Por lo tanto, amados, en esta predicación nos invita el Señor a confiar en ese poder transformador que Él tiene en nuestras vidas, a buscar, amados, en esa intimidad. Qué hermoso que se hagan estas vigilias. Para mí fue duro, me quedé dormida un momentico y me levanté asustada. Yo dije, ay, Dios mío, tal vez fueron 10 minutos, 15 minutos, no sé cuánto. Porque no me gusta meterme en el momento de que me iba a tocar a mí, quería estar aquí con ustedes, o sea, quería hacer las cosas como se tienen que hacer. Entonces, esto nos invita a mirar más allá de las circunstancias y aferrarnos a la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, amado. Yo les invito en esta noche a que se aferren al Señor, a que sigan creyendo, a que esas pruebas nos empujan. Yo siempre digo, Padre, gracias, gracias. Y mi versículo preferido es, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Le doy gracias a Dios por cada prueba, por cada humillación que he recibido. Porque si no hubiese sido por eso, pues que fuera de mi vida. Así que vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar. No sé si alguien puso algo por aquí. Amén, amén. Amén, Señor. Gracias, te adoramos. Amén. Padre amado, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado, por esta oportunidad, mi Señor, de estar aquí, mi Dios, de poder aprender de la profeta, Señor, de la joven que traía el testimonio de la adoradora, mi Señor, de cada uno de los que estuvo intercediendo, Señor, de esta mujer que se ha prestado, mi Señor, a servirte, Padre amado, mi Señor, gracias, gracias por las lecciones que hemos recibido, Señor, gracias por todo eso que aprendemos, Señor, a través de las pruebas, gracias, Señor, porque a través de cada prueba, Señor, nos ayudas a ser mansos, mi Señor, nos ayudas a ser humildes, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de las dificultades tú nos enseñas a confiar más y más en ti, Señor. Es entender, mi Señor, que fuera de ti nada podemos, Señor. Gracias, Señor, porque a medida que vamos enfrentando todas esas pruebas, mi Señor, aunque vengan las tormentas, aunque vengan tempestades, mi Señor, aunque venga lo que venga, mi Señor, no podemos ser inmovibles, Padre, de esa roca donde tú nos estableces, Señor. Y a veces en medio de la tempestad vemos las cosas mucho más grandes de lo que realmente son, Padre amado, y queremos correr y correr, Señor, cuando debemos correr a tus brazos, cuando debemos correr, mi Señor, a tu refugio. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra esperanza, Señor. Sigue, Padre amado, mi Señor, siendo nuestra esperanza que no muere, Señor. Ese eres tú en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, conocer al Hijo tuyo, mi Señor. Gracias porque lo enviaste a morir por nosotros en la cruz, mi Señor. Gracias, Señor, por todas esas promesas que aparecen en la palabra, mi Señor, que son para cada uno de nosotros, Señor. Señor, y esa alabanza maravillosa, Señor, que hablábamos al principio, Padre amado, mi Señor, ciertamente, Señor, a veces todo parece oscuro, Señor, a veces no parece que va a haber una solución, Señor, a veces cuando más necesitamos de alguien, Señor, todo se va, para tú demostrarnos que es abrazados a ti que podemos caminar, Señor. Eso es lo que tú haces en nuestras vidas, mi Señor. Pero ciertamente cuando pasa la tormenta, aparece ese sol, Señor, que nos hace resplandecer, Señor, que pone nuestros rostros brillantes, Padre amado, que nos levanta con más poder, que nos levanta con más sabiduría, Padre amado, mi Señor. Y vamos dejando todo atrás, entendiendo, Señor, que debemos esforzarnos por seguir adelante, Señor. Señor, en esta hora yo oro por
todas aquellas personas que están atravesando situaciones difíciles, Padre. Por todas esas personas que se encuentran en depresión, Señor, que se encuentran llenos de tristeza, Padre amado, mi Señor, que cada lágrima que brotan y brotan y brotan, mi Señor, no entienden, Señor, no pueden, Padre amado, mi Señor, y se les olvida, mi Señor, que tú estás ahí, Señor, enjugando sus lágrimas, mi Señor, que tal vez están pasando por un divorcio, por una separación, que tal vez son menospreciados, que tal vez, Señor, dicen que el ministerio que se les ha sido dado, mi Señor, no existe, mi Señor, que tal vez, mi Señor, ni siquiera piensan o sienten, Señor, según Padre amado, el grado, mi Señor, de vara con que miden, Señor, el juicio que establecen, mi Señor, que esa persona puede ser hijo de Dios. Es una gran prueba, Padre amado, mi Señor. Hoy oramos, mi Dios, porque tú les ayudes, porque tú te glorifiques en sus vidas, mi Señor. Si usted está pasando una prueba, amado, dígale al Señor, ayúdame. Ayúdame porque yo no quiero claudicar. Señor, yo no quiero abandonar. Yo quiero seguir adelante en medio de esta tribulación. Yo quiero someterme a ti, mi Señor. Padre amado, glorifícate, glorifícate, mi Señor, que todo lo que quiera venir a matar, todo lo que quiera venir a destruir, mi Señor, que todo lo que quiera venir, mi Señor, a robar lo que tú has dado, mi Señor, hoy en el nombre de Jesús lo desautorizamos, lo paralizamos, lo anulamos, mi Señor, lo sacamos del camino, Señor, y no claudicamos, seguimos adelante. Señor, no tiene autoridad, no tiene derecho legal sobre nuestras vidas, porque queremos y llevamos, mi Señor, vidas en integridad, Padre. Si hay alguna falla y la hay, mi Señor, en esta noche, mi Señor, nos postramos delante de ti, Señor, y te damos toda área que haya sido debilitada, Padre amado, para que usted nos levante, Señor. Nuestras vidas te pertenecen, Cristo. Nuestras vidas son tuyas, mi Señor. Gracias. Gracias por este sentido de pertenencia. Gracias, Señor, porque puedo venir a ti, puedo descansar plenamente, Señor. Gracias porque somos personas libres, Señor, que viven con la plenitud que solo usted puede darnos, Dios. Te adoramos, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. Levanta el rostro, mi Señor, de tus hijos para que puedan seguir adorándote, Señor. Eres el único que puede cambiar lamento en baile, mi Señor. Glorifícate, manifiéstate, Señor. Saca tu iglesia, mi Señor, de ese dormitar. Saca tu iglesia, Señor, de ese sentido, mi Señor, de esa apatía espiritual, Padre. Y manifiéstate con poder, Señor, con poder en el nombre de Jesús, Señor, que se ha cumplido, mi Señor, el propósito, el plan que tú tienes para cada una de estas vidas, mi Señor, de mi vida. En el nombre de Jesús, al que amamos y el servimos. Amén, amén.